Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy lunes, comenzando una nueva semana. Como siempre, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, Dios mediante, compartiendo temas de interés nacional e internacional que esperamos sean de su agrado. Bien, y la reflexión de este día dice así: cuando tienes razón, nadie lo recuerda. Cuando estás equivocado, nadie lo olvida. ¿Saben de quién es esta reflexión? De Muhammad Ali, de Cassius Clay. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1599 nació en Sevilla Diego Velázquez, considerado uno de los más notables exponentes de la pintura española y universal. Su catálogo de posteridad lo integran más de 120 obras maestras de un valor artístico y económico incalculable. Entre estos cuadros tan famosos como La rendición de Breda, Las meninas y Las hilanderas. Falleció en Madrid en 1660 a la edad de 61 años. En 1875 vio la luz el laureado escritor alemán Thomas Mann, autor de La montaña mágica y otras obras notables. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1929. En 1890 el Congreso Nacional dispuso el traslado de los restos del patricio Ramón Matías Mella de Santiago a la Catedral de Santo Domingo. Posteriormente fueron llevados al altar de la Patria, donde reposan junto a los restos de Juan Pablo Duarte y de Sánchez. En 1929 salieron al mercado en los Estados Unidos los primeros alimentos congelados. Bien, antes de entrar en otros temas, pues tenemos aquí, señores, que hay una información muy interesante de la exposición que hizo la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, en una actividad organizada por la Dirección de Contrataciones Públicas, donde también participaron como expositora Jennifer Bisegli, representante de Women Impacting Public Policy, María Teresa Villanueva, representante de la División de Género del Banco Interamericano de Desarrollo, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana, Flora Montealegre, así como el gerente general del Banco BHD León, Steven Puch. Bien, este evento se refirió naturalmente a la desigualdad femenina en este caso, y en ese sentido, pues, la doctora Cedeño de Fernández hizo una serie de puntualizaciones muy interesantes. Dijo: luchamos contra la violencia intrafamiliar y de género, contra el abuso sexual y la trata de personas, pero más que nada luchamos contra una mentalidad atrasada que somete a la mujer a una esclavitud innecesaria. Por otro lado, pues expresó que es urgente abordar la desigualdad de género desde los distintos enfoques que la alimentan: la discriminación salarial, el cierre de brechas en participación política de las mujeres, la necesidad de capacitación técnico-profesional, la economía de cuidado y el combate a las prácticas discriminatorias enquistadas en nuestras sociedades. Y en otro aspecto de su exposición, señaló: si un hombre y una mujer ocupan un mismo puesto laboral con las mismas condiciones y capacidades, por cada 100 pesos que ingresa el hombre, la mujer solo ingresa 79. De igual forma, de 10 puestos de trabajo existentes en el mercado laboral, 7 están ocupados por hombres y apenas 3 por las mujeres. La discriminación, que la mujer ha avanzado mucho en la República Dominicana en los últimos años, pero todavía persiste en gran medida esa discriminación a que se refiere la vicepresidenta de la República. Y por otro lado, pues tenemos aquí, como siempre, la edición semanal de Camino, el semanario Camino. Esta edición corresponde a este pasado domingo. El semanario Camino, como ustedes saben, se edita en Santiago, es vocero de la Iglesia Católica y se refiere precisamente a los últimos hechos de violencia
ocurridos en el país que dice que deben motivarnos a una profunda reflexión. Menciona en el caso de San Pedro de Macorís, esta cosa sádica, donde un grupo de choferes fueron primero maltratados, torturados, después se le puso una funda plástica en la cabeza y los arrojaron vivos, todavía vivos, en un pozo de 50 o 60 pies de profundidad. Por otro lado, pues el incremento de la violencia intrafamiliar, y señala que estamos viviendo momentos difíciles, que no es cuestión de percepción, como dicen algunas, han dicho algunas autoridades, es una realidad. La inseguridad ciudadana nos acorrala. Estamos viviendo en una cárcel sin puertas. Los medios de comunicación no recogen todos los actos vandálicos que ocurren en nuestras comunidades. Hay familias que sufren en silencio el daño que han padecido de los bandidos y malhechores que pululan en campos y ciudades. Tiene muchísima razón este editorial del semanario Camino. Bien, bueno, pues Ali, la partida de un grande, señor. Siempre se va a discutir si fue el mejor peso completo que ha producido el boxeo profesional, pero sin duda fue el más emblemático, también el más polémico, influyente y fiel a sus principios. Por no estar de acuerdo con la guerra de Vietnam y ser un pacifista convencido, el que sobre el ring era un auténtico guerrero perdió 3 años y medio de los mejores de su carrera. A cambio ganó el respeto de muchos. En esa misma línea se opuso a la intervención de los Estados Unidos en el país durante la Revolución de Abril del 65. Ahí en pantalla ven precisamente pues, el titular donde Ali, Muhammad Ali, pues, se opone a esa intervención militar. Su partida ha sido tan grande como lo fue en vida y en su carrera, un verdadero duelo mundial. El viernes va a recibir cristiana sepultura. Su despedida estará a cargo de un expresidente, Bill Clinton. La huella que deja va a perdurar siempre. Por otro lado, señores, bueno, pues ahí hay un reclamo creciente para el rescate de las aceras, las vías de tránsito peatonales, porque hay las aceras por donde deben caminar los peatones, en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional específicamente. Y este va a ser uno de los retos más apremiantes, más importantes y más conflictivos que va a tener el nuevo alcalde David Collado. Ahí hay sindicatos, talleres, comercios, frituras y hasta vehículos parqueados. Se parquean en la acera y toman el espacio de los peatones. Y entonces cuando van caminando tienen que, por el contrario, pues bajarse hacia la calle y correr el riesgo ese innecesariamente. También están las áreas verdes, que con frecuencia son ocupadas, bueno, tranquilamente, como si no existieran. Entonces, y digo que es un gran desafío para el alcalde, porque como ven, con toda esta cantidad de gente que viola la ley en ese sentido, pues naturalmente es una espesa red de intereses que ya están creados. Entonces, romper esa red de intereses va a ser realmente muy conflictivo para el nuevo incumbente de la alcaldía del Distrito Nacional. Por eso Collado necesita el apoyo firme, en este caso, del vecindario del Distrito Nacional, para que la ciudad capital vuelva a recobrar el brillo que tuvo hace ya muchísimos años, un tiempo inmemorial, y que lamentablemente ha ido perdiendo por todo este desorden que se ha entronizado, donde las autoridades se han mostrado edilicias totalmente indiferentes, y bueno, el resultado ya ustedes lo ven. Cada día la ciudad como de Santo Domingo está lamentablemente más arrabalizada. Así que ese va a ser uno de los grandes retos, repetimos, que va a tener el alcalde David Collado, y para enfrentar todos esos intereses y poder superarlo, va a necesitar el apoyo firme de la ciudadanía. Por otro lado, señores, hubo un incidente ahí en la cárcel de Rafey, un muerto y varios heridos, un carcelero secuestrado. El responsable era un individuo condenado a 30 años por homicidio y estaba en el nuevo modelo, que es un centro de rehabilitación. Pero su comportamiento, inclusive dicen las autoridades del mismo centro, que dejaba mucho que desear.
Y también se habla de que en el penal existen las llamadas bandas o naciones integradas por peligrosos y agresivos criminales. El rehabilitarse es una oportunidad que hay que ganarse y esto por lo visto no lo merece. Así que yo creo que hay que revisar ese modelo para ver si están entrando ahí gente sencillamente sin una previa evaluación de que real y efectivamente están en disposición de rehabilitarse. Esto por lo visto no lo estaba. Y por otro lado tenemos que el doctor Marcelino Vargas, presidente de los ganaderos, le está planteando al gobierno la adquisición de leche de producción nacional para el desayuno escolar, el plan social, salud pública y otros programas asistenciales del gobierno. Y el Papa Francisco sigue poniendo a la iglesia boca arriba. No solo ha revalidado la consigna de una iglesia para los pobres, sino que ha ordenado sanear y organizar las finanzas del Vaticano, donde se ha producido más un escándalo. Y ahora advierte que serían destituidos los obispos que se muestren indiferentes a los casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Así que más claro de ahí. Por otro lado, pues increíble que algunos diputados tengan la cachaza de que se reponga el barlito suspendido por la Junta Central Electoral durante el pasado proceso electoral, tomando ahora como excusa el Día de las Madres y argumentando nada menos que tienen que recobrar los gastos originados durante la campaña. El último grado de cinismo es que los ciudadanos que pagan impuestos, sudando la camisa, tengan que pagarle sus gastos electorales a estos señores legisladores. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro web hoy, que es una especie de copropietario de este espacio. Bien, con nosotros el doctor José Miguel Gómez Montero. Yo dije que era copropietario de este espacio porque lo es de verdad. Sí. Afectivo. Bien, él no necesita presentación, destacado psiquiatra, es conferencista, escritor, tiene una columna muy interesante en el periódico. Y por cierto, que hoy salió un artículo, y ese artículo trata un tema muy controversial y va a ser precisamente el que vamos a tomar aquí hoy para enfocarlo. Doctor, usted escribió un artículo, yo lo estuve leyendo, hablaba de despenalizar la droga. Entonces, para que la gente no se confunda, hay dos aspectos. Una es lo que es el tráfico de droga, la otra es la adicción a la droga. Estoy claro en ese sentido. Esa es la diferencia que hay que hacer. No, la diferencia que hay que hacer, correcto, es los aspectos de legalización de droga y el aspecto de despenalizar el uso o el consumo de droga. Correcto. En la República Dominicana hay una ley obsoleta que no cumple los criterios, que no se ha actualizado, que es la ley 5088, que desde su inicio penaliza y castiga y le da un trato igual al narcotraficante como al usuario y al dependiente de droga. Porque fueron las viejas políticas en materia de droga de la década de los 80, donde se trataba a todo el que usaba droga como un delincuente. Como un delincuente, como un traficante, como alguien peligroso, como un desalmado social, y no se le veía en la categoría de la enfermedad. En toda Latinoamérica hay un discurso, hay un nuevo accionar político donde se están estableciendo nuevas políticas públicas en materia de droga. Desde que a finales de los 90, en las neurociencias, en la psiquiatría moderna, se descubrieron las adicciones y se descubrieron los neurotransmisores que tenían que ver con los cambios químicos que sufrían en el cerebro de los adictos. Entonces se pudo ver cómo la dopamina del cerebro, la norepinefrina, el glutamato, la serotonina, tenían que ver esos cambios químicos en el cerebro con las alteraciones conductuales, psicológicas
que tenían las adicciones y por tanto se pudo ver y demostrar con las tomografías con expositrones que las adicciones es una enfermedad del cerebro, que no era un problema de la voluntad, que no era un problema del diablo que estaba endemoniado, que era un delincuente, que era un bandido, sino que tenía una enfermedad del cerebro y que tenía que ser tratado por los médicos que estudiaban el cerebro, que eran los psiquiatras. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, el APAL, la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, se pusieron de acuerdo en una nueva nosología psiquiátrica donde se establece que las adicciones son enfermedades del cerebro y que los adictos y los usuarios de droga, igual que el ludópata, jugador de casino, igual que el alcohólico, tienen que ir a programas de desintoxicación, de rehabilitación psicosocial y de recibir oportunidades al tratamiento médico. En República Dominicana, desde que yo fui presidente de la Sociedad de Psiquiatría, mandé carta a la dirección y al Consejo Nacional de Drogas. Fui a una reunión y le establecimos y hablamos y le dijimos de dónde es que estaba el discurso en toda Latinoamérica, que tenían que volver a juntarse con diferentes actores de opinión pública y hacerle los ajustes correspondientes a esa ley 5088, una ley que hasta un paciente que uno tenga que consuma una benzodiazepina, lo tratan como si fuera un dependiente y un peligroso. Entonces, no nos hicieron caso. Algunos consumidores y muchachos que atrapan con 2 cigarrillos de marihuana, una muchacha que consume una cocaína por una presión de grupo, un coro de unos muchachos, oye, los agarran y los mandaban a la cárcel. Y ese muchacho iba a la cárcel. Y salía igual. Salía pero peor, porque seguía consumiendo, Claro, lo juntaban con delincuentes, claro. abandonaba los estudios, abandonaba la familia y entraba a un modelo carcelario que no le daba ninguna oportunidad y tampoco recibía ningún tratamiento De psicológico, ni desintoxicación. farmacológico, ni de nada. Entonces ahí es que vuelvo y escribo públicamente, porque ya lo he hecho en reunión, lo que es el concepto de la despenalización de las drogas. Ahora, No es legalizarla, no, es despenalizarla, correcto. Despenalizarla no convertirlo es en un delincuente, sino en un enfermo. que se delimite que la ley castiga al narcotraficante, que la ley castigue al que lava, que la ley castigue al que trafica con grandes porciones y distribución de drogas. Estamos hablando de que la ley despenalice el consumo en el sentido del usuario o el dependiente a droga, en vez de ponerle al sistema carcelario, que es un problema de salud pública, no es un problema de delito, de delito, ni del Ministerio Público, es un problema de salud pública que tiene que tener las unidades de desintoxicación, los programas de rehabilitación psicosocial y de buscarle la alternativa de que estos muchachos entren a programas de desintoxicación, entran a programas de rehabilitación psicosocial y sean tratados por psiquiatras, por psicólogos, por terapistas ocupacionales para entrar a programas de rehabilitación y a programas de familia. ¿Eso funciona? En los países que está funcionando, claro que funciona. Correcto. Y claro que se recuperan cientos de muchachos que están empezando a usar o que son dependientes. Reciben un tratamiento y entran a un programa psicosocial donde reciben estas oportunidades y estos tratamientos. ¿Podemos considerar que la cura es radical? ¿Que la cura? Es radical, del adicto. No. No. Es una enfermedad que no se cura, don Mario. Las Hay que enfermedades tratarla de la con adicción no se curan.
lo que hacen es que se controlan, se le hace conciencia para que siga fuera del consumo, entre a un programa de rehabilitación en terapia de grupos narcóticos anónimos, fiscalización de la familia, fiscalización del médico, y él pueda convivir y vivir una vida digna, decente, proactiva, sin consumo de droga, porque es una enfermedad de por vida que no debe de usar droga. Y de hecho uno tiene alcohólicos que se han recuperado, que tienen 30, 40 años que no toman. Todos conocemos de alcohólicos recuperados, todos conocemos de personas adictos a marihuana recuperados. El cigarrillo es una adicción. Es una adicción. Yo fui fumador durante muchos años, hace 40 años que dejé el cigarrillo, más nunca he vuelto a fumar. Correcto. Sí. Pero eso no quiere decir que cerebralmente no está curado de la adicción a la nicotina. Si un día comete el error de probar un cigarrillo, inmediatamente va a empezar la convulsión de nuevo a usarla. Déjeme Pero me estás entendiendo. Sí, yo entiendo, pero fíjate, yo no sé si ese aspecto que hizo usted lo tendré en el cerebro yo todavía, pero lo tendré entonces muy escondido, porque le confieso una cosa. Yo puedo inclusive coger un cigarrillo, por ejemplo, aromático, oler, decir que es bueno, y sin embargo no me da el menor deseo de fumar. Es más, yo dejé de fumar sin ningún tipo de angustia. Mire, yo dejé de fumar la siguiente fue, yo llegué a mi casa, le dije a mi señora, mire, yo voy a dejar de fumar, aquí tiene, ella me iba a regalar una encendedora, aquí tiene el encendedor para que tú enciendas la estufa. Y le digo, a la media hora, le digo, hazme un poco de café, y si allá vas a fumar, le digo, no, yo voy a romper la dependencia entre el café y el cigarrillo, yo voy a dejar de fumar, pero no voy a fumar café. Bueno, se habla de un 5% de personas que tienen la autodeterminación, la autoconfianza, el autocuidado, a través de un nivel de concientización, de desapegarse y deshabituarse de una droga. Es decir, hay un 5% que lo hace así. Hay otros que te lloran y te sufren, que lo han intentado y no han podido. Por eso Aristóteles hablaba de que cada ser humano es único e irrepetible. Sí, es verdad. Que cada uno tiene una vivencia, que cada uno tiene individualidades de patrones psicológicos conductuales que le permiten hacer eso. Es verdad, porque yo lo hice por los hijos míos. Yo tengo que vivir por mis hijos. Bueno, la motivación fue en tus hijos. Sí. ¿Ves? Y hay otras personas que te han dicho, yo he intentado dejar de fumar y no soporto la angustia, el síndrome de abstinencia que da el tabaquismo, la nicotina, y no puedo. Pero por eso escribí este artículo. Una, para concientizar que las adicciones es un problema de enfermedad del cerebro. Que los usuarios y los dependientes y los que consumen no son delincuentes. Claro, son enfermos. Que son enfermos. Y como son enfermos, necesitan la oportunidad médica, que eso es un problema de salud pública. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y lo otro es que revisen esa ley de por Dios para que uno no vea Esa ley es obsoleta totalmente. cómo muchísimos muchachitos que están empezando por una presión o por la influencia social a usar una droga, cuando son de los bajos estratos social, lo agarran y lo meten al sistema carcelario, lo ponen en los hogares de protección de menor y se pierden. Así mismo es. Vamos a hacer una pausa, doctor, con su permiso. Bien, seguimos conversando con el doctor José Miguel Gómez Montero sobre este interesantísimo tema. Doctor, una realidad. La adicción al consumo de drogas se ha extendido muchísimo en el país, ¿no? Habría que ver entonces cuáles son las consecuencias. Y segundo, el problema de la droga parece que tiene una alta incidencia en el auge de la criminalidad. Tengo entendido que no es un fenómeno propio nuestro, sino que se da en todos los países que tienen una situación similar. E inclusive dice que el promedio de auge de la criminalidad como consecuencia
de la incidencia de la droga alcanza un 75% inclusive. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira, a nosotros los psiquiatras nos está preocupando mucho el consumo de droga en poblaciones jóvenes. Es decir, las edades de inicio en el patrón de consumo ha bajado en edades en República Dominicana y en toda Latinoamérica. Estamos hablando de que ya en República Dominicana hay niños de 12 y 13 años, hogares CREA, consumidores de crack, con dependencia y con problemas conductuales severos por abuso de cracks. Lo que te dice que el consumo en la población va bajando. Ha bajado en las muchachas, que antes era por grupos etarios y por grupos de género, eran más jóvenes y después de los 18 a 25 años. Ahora te ha bajado de 13 a 15 años. Antes, la primera droga de entrada, lógicamente, era alcohol. Sigue siendo alcohol. Se pasaba a una segunda, que era marihuana, a una tercera, en algunas poblaciones, que era cocaína, heroína, en otro grupo es alcohol, nicotina, cracks o éxtasis. Entonces, eso tiene que ver con los niveles también económicos. Hay una población que esa droga barata, cortada, como es crack, es accesible a una población de bajo ingreso económico. No así a una población media que te utiliza una cocaína más pura, una heroína en menos importancia, pero un éxtasis y otra sustancia. ¿Qué es lo que nos está preocupando a los psiquiatras? Que la tercera causa de ocupación de cama hospitalaria, privada y pública, tiene que ver con trastornos psiquiátricos asociados a droga. Wow. Muy alta la proporción. Muy alta la proporción. Es decir, la cantidad de muchachos que te llegan con trastornos del pensamiento, con trastornos de la percepción, con alucinaciones, con delirio, con agitación, con violencia, con agresividad, por un consumo de droga. O un síndrome de abstinencia de un fin de semana que no encuentra y el lunes te llega en condiciones de rodilla, ¿verdad? Tocando fondo. Esa es otra realidad. Pero la otra realidad es que hay muchos jóvenes con problemas conductuales, con problemas de familia, con abandono del proyecto de vida, con abandono de los estudios, porque a edades más tempranas han empezado con consumo de marihuana. Y esto nos está preocupando porque hay una tendencia, y esto lo quiero decir a los padres que pongan mucha atención a este programa. Hay muchos jóvenes recibiendo a través de las redes, del internet, informaciones como que el consumo de marihuana no hace daño al cerebro, no crea dependencia y no crea adicciones. La marihuana es una droga que produce cambios químicos en el cerebro y que produce grandes trastornos emocionales, que produce lo que le llaman un síndrome desmotivacional. Y uno ve en los consumidores de marihuana cómo se le va alterando en términos emocionales y con el tiempo cómo el proyecto de vida, el autocuidado, cómo va perdiendo esa relación con el vínculo de la familia, con la universidad, con las labores, con la productividad, con el desempeño. Y con la mala suerte de que muchos, 1% se quedan solo en marihuana, pero hay 1% Entonces no es que le va a verdad. crear tolerancia y va a necesitar una droga más fuerte. Entonces no es verdad que tiene efecto medicinal. La que tiene efecto medicinal es una combinación de una separación que te hacen de la tetracabinoide, del cannabinoide propio de la marihuana, que es una derivación, y te la utilizan como medicina ya cuando hay grandes dolores para el cáncer y para otros tipos. Pero son cambios de otro tipo de marihuana.
No es cualquier tipo de marihuana. Vamos a hacer una pausa, doctor, regresamos. Doctor, nos quedan unos minutos finales. Yo creo que ha quedado bien específico, bien claro en ese sentido lo que usted expresó y el tema que usted enfocó hoy en el periódico. Una cosa es la despenalizar el consumo de quien es adicto, que es un enfermo, que es susceptible en este caso de tratamiento médico, psiquiátrico, de rehabilitación y reinserción social. Y otra cosa es legalizar el tráfico de droga. Es una cosa distinta. Correcto. El tráfico de droga es un delito, lo otro es una enfermedad. Correcto. Bien. Ahora, en estos minutos finales, mire, hoy me llamó la atención mucho que en el Listín Diario, en primera plana, sale una información, dice que de una familia menonita o una comunidad menonita, donde los muchachos lo están educando, le están brindando educación. Dice que totalmente divorciado de la tecnología porque la tecnología es una cosa demoníaca. Y me pregunto, en ese sentido, cuando esos muchachos crezcan, es decir, cuando se enfrenten a la vida adulta, van a estar totalmente disociados de una realidad, y es que vivimos en una sociedad cada vez más tecnificada. Entonces, los muchachos no van a saber manejar un internet, no van a llegar a internet, no van a poder manejar una computadora. Me pregunto, ¿cuál va a ser el trauma que va a esperar a esos muchachos? El trauma es que en todos los países hay mucha gente buscándole respuestas simbólicas a los males sociales, a los males de la economía y de la tecnología. Eso es oscurantismo, eso es volver al siglo V, al siglo XVIII, cuando se creía y se planteaba que las enfermedades mentales eran posesiones del demonio. Sí. ¿Verdad? Eso es volver al oscurantismo, decir que todo el que toca la tecnología son cuestiones de Satanás y son cuestiones del demonio. Y para vivir fuera y libre de esos tentáculos del demonio, entonces había que apartarse y mantener a la gente del oscurantismo, pero en el oscurantismo, de entonces servirle a la creencia de unos vivos que organizan y de enfermos que entran a muchas sectas religiosas y organizan personas para hacerlas fanáticas, y ahí entra el fanatismo religioso, donde esas personas se alejan de productividad, de desempeño, de estudio, de mejor calidad y calidez de vida, de oportunidades al desarrollo social, para servirle a grupos de enfermos sectarios, ¿verdad?, que entran a organizar ese tipo de religiones y esos grupos sociales. Porque el fanatismo y es una enfermedad. pena, es una pena, porque el fanatismo Es una enfermedad también. es una enfermedad, y una de las peores enfermedades. Porque entonces tú terminas siendo y teniendo comportamientos sociales sin buscarle una respuesta a la problemática social. Tú pierdes la capacidad de contextualizar lo que pasa alrededor tuyo. Claro. Tú no lo discutes, sino que te lo anulan. Y una manera de anularlo es el absolutismo, de aislarte del contexto social. Y entonces te hacen más víctimas y fanáticos de lo que ellos creen. Entonces, por eso no es bueno que las familias permitan que sus hijos sigan grupos radicales religiosos que aparten de la ciencia, de la tecnología, del avance, de las discusiones y de poder vivir en tolerancia y con el pluralismo social. Es decir, en eso estamos de acuerdo. Sí, pues yo no sé qué manera de buscar el cielo y buscar a Dios que es esa, ¿no? Total. Yo creo que para ganarse el cielo primero hay que ganarse la tierra. Porque supuestamente Dios va a evaluar el comportamiento de uno La sanidad, en el planeta, en esta vida terrena. La sanidad espiritual Sí. de una persona no es aislándola Claro. del contexto donde vive esa persona, Ni el dogmatismo. ni de las circunstancias, ni de la realidad sociocultural y económica. La cultura es el instrumento que más desarrolla
el intelecto y las habilidades y las destrezas sociales para aprender a vivir en la diversidad social. Así mismo. Entonces, usted no puede desprender, alejar un individuo de la cultura porque eso es llevarlo al primitivismo. Entonces, esas religiones ¿Sí? y los que piensan así son fanáticos, absolutistas, oscurantistas, regresionistas, primitivos que no pueden lograr el acceso al desarrollo social. Y a veces llegan a unos extremos realmente vituperables. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Yo en breve lo vuelvo a traer por acá, no se preocupe. Yo vengo siempre, toca a mi puerta, que yo estoy detrás de la puerta. Yo lo sé. Bien, hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de... Lo han señalado de manera coincidente todas las encuestas cuando han auscultado los principales motivos de preocupación de la ciudadanía. Lo hemos expresado aquí de manera reiterada. Lo han mencionado otros comunicadores en sus respectivos espacios radiales y televisivos y columnas periodísticas. Lo han manifestado también respetadas voces desde diferentes ángulos de la sociedad. Es una constante en las redes sociales. Se trata de la seguridad ciudadana, la necesidad de poner freno enérgico y urgente al auge rampante de la criminalidad, que en todas sus formas y cada vez de manera más temeraria y violenta mantiene en estado de permanente zozobra a la población. Los medios de comunicación dan cuenta diaria de las fechorías llevadas a cabo por el submundo criminal, desde los simples actos de ratería hasta los asaltos y atracos a personas, establecimientos comerciales, hogares, patanas y camiones que transportan mercancías y últimamente los ómnibus de pasajeros. Ya la delincuencia no opera al amparo de las sombras de la noche como era tradicional. Ahora todos estos delitos, donde con frecuencia las víctimas no solo son despojadas de sus bienes, sino de sus vidas, aún sin hacer resistencia a sus asesinos, quienes al parecer llegan al punto ya de matar por el simple placer de hacerlo, se producen a cualquier hora y circunstancia, a la vista y a plena luz del día. Esa fotografía que hoy ilustra la portada del Listín Diario, donde un delincuente armado arrebata el bolso a una asustada niña, es tanto una perturbadora señal que recibe la sociedad de la violencia que muestran estos desalmados como un desafío a la autoridad. La lucha contra el auge del crimen es una guerra que tiene que entablar el gobierno con la mayor prontitud y firmeza, pero sobre todo con un plan eficaz de emergencia antes de que la situación se salga completamente de control. No se trata en modo alguno de que la policía salga a la calle a matar delincuentes. Está más que demostrado que esa no es una solución. El problema es de mayor envergadura y complejidad y exige la elaboración de una estrategia proactiva que en primer término lleve a las autoridades a enfrentar, a apresar, someter, condenar y sacar de las calles a los criminales en sus propias madrigueras. Y en una visión más amplia a profundizar en las causas que contribuyen al auge de la delincuencia, la crisis familiar, la marginalidad y exclusión social, la falta de empleo y oportunidades de vida y progreso, la influencia del narcotráfico y el consumo de drogas, entre otros. Para la agenda del gobierno tiene que ser su primera prioridad, sin esperar al próximo periodo que el presidente Danilo Medina ha recibido de manera abrumadora en las urnas, sino desde ya mismo. El pueblo se lo agradecerá, de lo contrario se lo demandará. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes. Recuerden no moverse de frente a sus pantallas para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23 y ahora mismo inmediatamente después de Teledebate del espacio Contacto que dirige nuestro colega Rafael Ovalle. No se lo pierdan.